Muchísimas gracias por su asistencia, máxime cuando, aunque hoy la temperatura es buena, pero no acompaña nada la niebla. Así que comprendo que para ustedes es un mayor esfuerzo el poder salir de casa y el venir. Así que se lo agradezco. Bien, hoy corresponde la conferencia al título de la Pinacoteca de la Catedral de Zamora. Pinacoteca es colección de pintura, por tanto vamos a hablar de pintura, pero no de los retablos que tienen pintura, porque ya hubo una conferencia sobre los retablos pictóricos. Tampoco hablaré de las pinturas murales, aunque son pocas, de las argas tampoco, y del cobre que existe en el Museo Catedralicio con la Epifanía tampoco, porque ya hablamos en la conferencia anterior que era la Navidad en la Catedral de Zamora. Por tanto, me voy a fijar exclusivamente en las tablas pintadas y en los lienzos pintados que existen en la Catedral de Zamora, pero no todos tampoco. Es que, claro, hay que hacer una selección, si no estaríamos horas y horas hablando, pero no todos tienen la misma calidad. Por tanto, he hecho una selección previa. Voy a hablar de lo más destacado, de lo más importante que existe desde el punto de vista pictórico en la catedral. Por tanto, no todos los cuadros. Claro, hay cuadros que son de pintores muy importantes, hay otros de pintores secundarios y hay otras obras también de aficionados. Por tanto, voy a hablar de los más destacados, de los más importantes y también de algunos, aunque sean artistas o pintores secundarios. Comenzamos, pues. Les voy a hablar en primer lugar de dos tablas que todavía no vemos. Voy a dar unos datos, luego las veremos en la imagen. La tabla de Noli me tangere, que es una expresión latina que significa no me toques, es el título o la expresión con que se conoce la aparición de Cristo resucitado a María Magdalena. Y Pentecostés, dos tablas que fueron entregadas por una familia zamorana que vivía en Madrid en el siglo XX al obispo de la diócesis. Quedaron aquí en la catedral y hoy se muestran en el Museo Catedralicio. Esas dos tablas, que vamos a ver ahora, pertenecieron al antiguo retablo mayor de la Catedral de Zamora, que fue pintado no por Fernando Gallego. Hemos visto ya obras de Fernando Gallego, concretamente el retablo de la Capilla de San Ildefonso, sino obra de su taller. Es decir, el maestro daría indicaciones y después los discípulos, los oficiales o los aprendices ayudarían en la confección de ese retablo. Sabemos que ese retablo se hizo poco antes de 1495. Razón, porque había un viajero alemán, Münzer, Jerónimo Münzer, que estuvo aquí en Zamora en ese año concretamente y estuvo en la catedral y habla de ese retablo, simplemente diciendo que es un retablo de mucha altura y con muchas pinturas, pero sabemos evidentemente que es este. Están realizadas con la técnica de óleo y de temple, con aplicaciones de oro y sobre tabla de nogal. Ese retablo fue vendido a la fábrica de la iglesia de Arcenillas en el año 1712. ¿Por qué? Pues por el cambio de gusto. Era un retablo tardogótico, imperaba otro estilo, que era el estilo barroco, y encargaron los capitulares un retablo nuevo a Churriguera. Churriguera hizo ese retablo, debía de ser una máquina imponente. Y después, con motivo del terremoto de Lisboa, por lo menos aparentemente, pero estoy seguro que también hubo un cambio de gusto, gustaba más ya el arte neoclásico o tardobarroco, se quitó aquel retablo y se colocó este, que está realizado en mármol de Carrara, el relieve central, y el resto en jaspes. Los jaspes son los mármoles de diferentes colores, y también en bronce. Aquel retablo de Churriguera se vendió a la iglesia de la Magdalena y algunos, no sé si algunos muy mayores conocerían el remate de aquel retablo, que estuvo hasta los años 70, sí, hasta los años 70 aproximadamente. Total, que de aquellos dos retablos, el primero Arcenillas, el segundo
iglesia de la Magdalena. Hay fotografías antiguas con esa parte del retablo. Bien, pues fueron vendidas en el año 1712. El retablo tuvo al menos 35 tablas. ¿Por qué? Porque hubo de desmembrarse para hacer una obra en el inmueble, en la iglesia de Arcenillas, y entonces se enumeraron las tablas. Y antes de su restauración, como tenemos fotos, hay una tabla que tiene el número 35. Por tanto, al menos tuvo 35 tablas. En el siglo XIX desaparecieron varias, porque, ya les digo, hubo que hacer una obra en la cabecera de la iglesia, se llevaron a una panera y cuando se fueron a rescatar, algunas ya se habían fugado. En 1993 también fueron robadas 4 tablas de la iglesia de Arcenillas, un robo que todos hemos conocido y que todavía no se han hallado, están sustraídas. De modo que hoy solo quedan 11 tablas en Arcenillas y 2 aquí, en el Museo Catedralicio, que, como les digo, entregó una familia el siglo pasado. En los últimos años se han dado a conocer 2 tablas más. Una, la Epifanía, o la Adoración de los Magos, que está en el Museo de Bellas Artes de Asturias, en Oviedo. Y también la tabla del Ecce Homo, de la presentación de Cristo ante el pueblo, que está en una colección privada, en una colección particular. Me consta que los vecinos de Arcenillas han estado interesados en adquirir esa tabla, pero no se ha conseguido. Posiblemente será por el precio. Pero bueno, pues ahí están las tablas. La de la izquierda representa la aparición de Cristo resucitado a María Magdalena, que está arrodillada delante de él. El maestro, que ella confunde con el hortelano, le hace un gesto con la mano, como diciendo, no me toques, noli me tangere. De ahí el título de esta iconografía. Y detrás de María Magdalena aparecen 2 mujeres como desconsoladas. Son las 3 Marías que han ido al sepulcro a ungir el cuerpo del Señor porque el Viernes Santo no les dio tiempo, es decir, a terminar ese rito. Bien, pues ahí aparece Cristo triunfante con una cruz patriarcal, con un gallardete y él con una túnica rosada que le hace, se manifiesta corporalmente, pero de forma parcial. Tiene ya las heridas del costado, de las manos y de los pies. Como les decía, tienen nimbos dorados y Cristo aparece con unos rayos de luz que salen de su rostro. Por tanto, es óleo, temple y aplicaciones doradas. Y arriba se ven como dos arcos conopiales que evidentemente eso era tapado en el retablo por la mazonería. Y la de la derecha representa Pentecostés. La Virgen María está en el centro y alrededor de ella 12 apóstoles. La primera iconografía, el Noli me tangere, está tomada del Evangelio de San Juan, capítulo 20, del 11 al 18. Y el Pentecostés, el acontecimiento de Pentecostés, es decir, la efusión del Espíritu Santo sobre el colegio apostólico, de Hechos de los Apóstoles, capítulos 1 y 2. Aparece en una ventana, se ve la figura del Espíritu Santo que desciende no como llamaradas de fuego, como dice el texto de los Hechos de los Apóstoles, sino en forma de paloma. Y todos los apóstoles, junto con María, la Madre de Jesús, aparecen con nimbos dorados sobre la cabeza. María está siempre en el centro. ¿Por qué razón? Porque se presenta como la Regina Apostolorum, es decir, la reina de los apóstoles. Y también como Mater Ecclesia, es decir, no solamente es madre de Jesús, del Salvador, sino también madre de la Iglesia. Estaban esperando este acontecimiento en esta fiesta y a partir de ese momento todos, con la ayuda y investidos del Espíritu Santo, comienzan a realizar la misión que Jesús les había confiado, que es evangelizar, anunciar la buena noticia de la salvación a los hombres. Ese es el encargo que nos dio Jesús. Pasamos ahora a otra obra que es posterior. Aquella, ya les dije, es poco antes de 1495. Esta es del primer cuarto del siglo XVI. Aquellas tablas eran tardogóticas, es decir, que eran del periodo gótico, pero en su fase más tardía. Sin embargo,
Esta, aunque tiene algunas notas góticas, impera sobre todo las formas, el estilo italiano, que se iba imponiendo también en España. Ustedes saben que fueron artistas españoles a Italia, porque Italia era como pues, el no va más en aquella época, para conocer lo que se hacía en escultura, en pintura, etcétera, etcétera. Bien, no nos consta que Gil de Encinas estuviese allí, pero de algún modo, o por dibujos, o por grabados, o por cualquier otro medio, conocía perfectamente lo que se hacía en Italia. Este es el cuadro que está colocado en el trascoro de la catedral. Ya les dije que en Zamora por primera vez se cierra el trascoro en el eje central porque ya no había visión desde la portada oeste, que estaba ya cerrada, estaba ya, digamos así, cegada por la capilla del Cardenal Bella. Por tanto, no pasaba como en otras catedrales, que entrabas por la portada oeste y veías por la vía sacra hasta el final, hasta el retablo mayor. Bien, en este caso no había esa visión ya como en otras catedrales y se decidió hacer un muro, se cerró el trascoro, solamente que se dejaron dos puertas para comunicarse el coro con el trascoro, para que el paso de los canónigos, mozos de coro, etc. Y en ese muro se colocó esta tabla. Como la catedral está dedicada al Salvador y a todos los santos, se puso una tabla pintada con el Salvador en la gloria. Cristo Salvador entre ángeles y santos. No les voy a explicar lo que se ha escrito sobre esta tabla en la historiografía, porque se ha hablado del maestro de Zamora, de Juan Rodríguez de Solís, maestro de Fuente del Carnero, etc. Bueno, finalmente, por comparación con otras obras, gracias también a los estudios de Irune Fiz fuertes, se cree que esta tabla la realizó Gil de Encinas. En él se ve la influencia de un maestro palentino llamado Juan de Flandes, pero sobre todo se ve el triunfo de la pintura italiana, del italianismo en esta zona del Reino de Castilla. Es un óleo sobre tabla y ahora vamos a pormenorizar y vamos a ir viendo detalles, porque la tabla sí es muy vistosa, vistosísima, de colorido, de composición, es una talla extraordinaria, una tabla extraordinaria, pero vamos a ver ahora los detalles. Primero, el rostro de Cristo Salvador, que tenemos ahí a la izquierda. Las fotografías he procurado que fuesen buenas, pero no siempre las tablas se fotografían bien, porque entran diferentes brillos y no es una superficie totalmente lisa, sino que a veces también está combada, porque la tabla se comba. Bien, el Salvador. Él está bendiciendo con la mano derecha y en la izquierda sostiene el orbe del mundo con una cruz encima. Pero he traído esa fotografía para que vean cómo se refleja en el orbe también la figura de Cristo. Con lo cual, lo que hizo Velázquez en época barroca lo encontramos aquí también. Es como si Cristo tuviera delante un espejo y como la bola, el orbe, refleja lo que hay en el espejo, que es el mismo, por eso aparece también en el globo del orbe. La figura de Cristo Salvador. Luego, en el centro, abajo, aparece la figura de San Miguel Arcángel, con lo cual parece como si fuese el momento previo al juicio de Cristo sobre el mundo, en la parusía. Cristo está entronizado, está sentado, y aparece Miguel con el escudo y la espada, quien como Dios es uno de los arcángeles, él es el que pesa las almas. Por tanto, tiene un puesto principal, un puesto fundamental, en eje con la figura de Cristo también. Y volvemos a ver de nuevo esos reflejos metálicos en la coraza del arcángel. Después, a un lado y a otro, están ángeles. Los de la izquierda son músicos, están interpretando con la chirimía, el laúd, el arpa, y los ángeles cantores, que tienen un cantoral y están cantando a la vez. Es lo que dice el libro del Apocalipsis, están cantando un cántico nuevo.
va a comenzar la plenitud y la consumación del reino de Dios. Quiero hacerles ver, a ver si es posible que lo vean en los monitores, en el suelo aparecen unas piedras, y es que eso forma parte del estilo de Gil de Encinas, lo que llamamos un estilema. Es decir, en sus cuadros, siempre cuando hay un suelo, pone piedras incluso de diferentes colores. Aquí tenemos algunos santos y algunas santas. Arriba aparece la Virgen María, a la izquierda. La segunda, María Magdalena, con el pomo de los perfumes. Es el atributo parlante que le asigna la iconografía. Ella fue al sepulcro a ungir el cuerpo del Señor. La de la derecha, aunque no se ven los atributos, es Santa Catalina de Alejandría. Y junto a ella, a la derecha, estaría Santa Inés con un cordero. Y la última, que es una monja, aparece con el cáliz y la forma. Es Santa Clara de Asís. No aparece con custodia, sino con la forma y con el cáliz. Y abajo están de izquierda a derecha San Juan Bautista con el cordero. Acuérdense de lo que dice Juan Bautista a sus discípulos cuando pasa a Jesús por delante. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por eso su atributo iconográfico es el cordero. En segundo lugar, San Pedro. Su atributo son las llaves, porque Cristo le dijo: te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Después, en el tercer lugar, San Pablo. Claro, ahí no hay lugar para ver la espada o el libro, pero por la calvicie y por la barba luenga y blanquecina es evidentemente San Pablo. Luego, en cuarto lugar, aparece el diácono San Esteban, el protomártir. Fue asesinado, martirizado con piedras, según el relato de los Hechos de los Apóstoles. Pues ahí está este hombre lleno de fe y de Espíritu Santo que recibió la gloria del martirio con las piedras. Y finalmente aparecen junto a él dos personajes que se reconocen muy fácilmente por el hábito que llevan. El de la izquierda es Santo Domingo de Guzmán y el de la derecha, franciscano, San Francisco de Asís. No están aquí todos, representados en estas fotografías, no están todos, pero hay muchísimos más, se reconocen muchos más en la propia tabla, en la propia obra. Después, claro, vuelvo a decir, la tabla es muy vistosa en su conjunto, pero en sus detalles también. Hay un detallismo increíble. Por ejemplo, en el trono están realizadas varias grisallas. Grisallas es que se le da volumen, pero solamente con la gradación de un color. No tiene colorido, rojo, azul, verde, etc. Y ahí a la izquierda aparecen esas dos grisallas. Son como si el trono estuviera esculpido. Por tanto, son como figuras esculpidas. Es como un trampantojo. Bien. Arriba está Cristo en el momento en que son creadas las aves del cielo. Nosotros en el credo aplicamos la creación al Dios Padre, pero también dice la Escritura: por Él fueron creadas todas las cosas. Por tanto, aquí aparece Cristo en la creación, creando los animales y concretamente las aves. Y abajo aparece la creación de la mujer de la costilla del hombre, según el relato del Génesis. ¿De acuerdo? Y luego al lado hay un animalito que yo supongo que hará alusión al unicornio. Y después dos figuras ahí ya grandes. La del centro es la sinagoga y la de la derecha es la iglesia. La sinagoga representa la antigua economía de la salvación, representa la antigua ley, representa el antiguo Israel, representa a aquellos que todavía no han reconocido la llegada del Mesías. Por eso esa figura alegórica de una mujer está velada, o sea, tiene la cabeza cubierta, no ve. Luego tiene en el enfaldo el libro de la ley y un gallardete que está quebrado. ¿Eso qué significa?
que el tiempo antiguo, la antigua alianza, ha pasado ya. Por eso la llamamos la sinagoga. Y a la derecha aparece la iglesia. Y la iglesia representa justo lo contrario, la nueva alianza, la nueva ley, el cumplimiento, lo definitivo, y ya se ve bajo los velos de la fe, pero no por propia culpabilidad. De modo que la mujer, la figura alegórica, está sentada, tiene un gallardete que no está quebrado y en la otra mano, en la izquierda, lleva un cáliz y una forma, el sacramento de la Eucaristía, los sacramentos, que es la acción de Dios para los hombres por medio de la Iglesia. Bien, pues terminamos con esa obra tan singular, tan bella, y pasamos a otras tablas más. Esta es la tabla que representa el llanto sobre Cristo muerto, que en realidad es una piedad. El grupo de la piedad es siempre la Virgen María sosteniendo a su hijo en el regazo, después de haberlo bajado de la cruz, y el llanto sobre Cristo muerto es cuando ya aparece alguna figura más. En este caso 2, aunque podían ser más. Podían ser otras Marías, podían ser José de Arimatea y Nicodemo, etc. Pero en este caso solamente están representados San Juan Evangelista a la izquierda de la representación y Santa María Magdalena arrodillada a la derecha. Eso es lo que compone el llanto sobre Cristo muerto. El pintor lo desconocemos, no sabemos su nombre, pero porque todavía no han avanzado suficientemente las noticias que tenemos sobre los pintores tolesanos del siglo XVI. Aunque hay más noticias en esa época que las anteriores. Lo que sí sabemos es que ese pintor de la Escuela de Toro, de la época de Lorenzo de Ávila, de Luis del Castillo, etcétera, etcétera, ese pintor tenía influencia de Alonso Berruguete. ¿Por qué? Porque el rostro de San Juan Evangelista se parece mucho a lo que hacía Alonso Berruguete. Por tanto, influido por él. Este es del segundo cuarto del siglo XVI. Es un óleo sobre tabla también, procede del convento de San José, de Carmelitas Descalzas de Toro, y después de la Guerra Civil fue enajenada. La adquirió el arcipreste del Cabildo Catalán de Zamora, don Bartolomé Chillón San Pedro, y después la donó para la catedral. Por tanto, es una representación magnífica, extraordinaria, de los pintores de la Escuela de Toro de la primera mitad del siglo XVI, concretamente del segundo cuarto. Y otra tabla más, de menor calidad que la anterior, pero buena también desde el punto de vista plástico, es el San Jerónimo penitente. Es decir, San Jerónimo sabemos que fue a Tierra Santa y tradujo la Biblia de los textos anteriores al latín, lo que llamamos la Biblia Vulgata, y allí hizo penitencia. Entonces se le ve arrodillado con un cráneo en una mano, es decir, reflexionando sobre la fugacidad de la vida, semidesnudo y en la otra mano, en la derecha, una piedra para darse golpes. Por eso decimos es San Jerónimo penitente. Está delante de un crucifijo. Y también aparece en el ángulo inferior izquierdo un león, porque según la leyenda, un león tenía una púa que se le había clavado en una de las patas, el santo se la sacó y le acompañaba siempre. Pero bueno, eso es más leyenda que historia. Lo interesante también de esta tabla es que a la derecha aparece la figura de la Virgen María con el niño Jesús. ¿Y qué hace ahí? Pues es un añadido posterior, posiblemente de una persona devota. Se ve que es del siglo XVI, pero no corresponde a la época de la tabla original. Es un óleo sobre tabla, procede también del convento de San José de Carmelitas Descalzas de Toro y fue donada al Cabildo por el arcipreste Bartolomé Chillón San Pedro. Por tanto, San Jerónimo penitente y el añadido por encima de la pintura original de la Virgen con el niño. Ahora vemos otras dos pinturas
No tengo las fotografías nuevas porque estas dos pinturas ya fueron restauradas por Patricia Ganado Gamazo. Han quedado esplendorosas, pero estas son las previas, las anteriores a la restauración. Pero ya les advierto que están ya restauradas. Están en el Museo Catedralicio. Yo las he atribuido a Diego de Quirós, un pintor de finales del siglo XVI, un pintor zamorano. Bueno, por lo menos establecido en Zamora. No sé si se nacería aquí o no. Y finalmente murió en torno al año 1606, también aquí, en esta ciudad. Es un pintor con una espiritualidad muy atractiva. Tiene un colorido muy atrayente. Las figuras son, pues, o llaman a compasión o llaman a la ternura, etcétera, de lo que conocemos de él, claro. Esto es del último cuarto del siglo XVI y son óleos sobre tabla. Y les he puesto también aquí, para que lo viesen, cómo el autor ha utilizado estampas, grabados, en los cuales se inspiran. El de la izquierda es un detalle de un grabado de Philippe Gall del año 1563 y se corresponde ese soldado que está adelantando la pierna izquierda para subir un escalón con el soldado que se ve también a la derecha en el cuadro, en la tabla. Y en la segunda tabla se ve a Pilato, que está mostrando a Cristo ante el pueblo, unos soldados a la derecha de Cristo, y eso está tomado de una estampa de Cornelis Cort del año 1572. Eso de trabajar con las estampas, con los grabados, es interesante porque nos pueden dar una fecha bastante más ajustada para la datación cronológica de las obras. Evidentemente, si Philippe Gall hizo esa estampa en 1563 y Cornelis Cort la hizo en 1572, la obra tiene que ser posterior a 1572, con lo cual ya nos da una datación para las obras, el último cuarto del siglo XVI. La primera representa a los improperios, es decir, a la soldadesca que está vejando y humillando a Cristo, golpeándole con caña, coronándolo de espinas, colocándole una capa carmesí, caricaturizándolo en definitiva de rey. Y a la derecha, después de haber sido humillado, pues Pilato lo presenta ante el pueblo. Es lo que llamamos el ecce homo, porque es la frase que dice Pilato, el procurador, a la gente cuando lo presenta ante el pueblo. Aquí tenéis al hombre. En latín es ecce homo. Ahora vamos a ver este apostolado que vemos aquí, que son 12 lienzos más el de Cristo, 13. Un conjunto de 13 cuadros, que son de diferentes autores, hechos en un taller italiano. Hemos encontrado, cuando se restauraron también, con motivo del Año de la Fe en el año 2012 y 2013, la firma de Pietro Testa, luego la veremos, en el de San Felipe. Sin embargo, copia prototipos de distintos artistas. Todos los lienzos son del segundo cuarto del siglo XVII, entre 1625 y 1650. Todos están realizados al óleo sobre lienzo. Interesante que su iconografía está vinculada al símbolo de los apóstoles, porque cada uno de los apóstoles, en la parte baja, en la parte inferior, tiene uno de los artículos del credo apostólico. Son 12 artículos, 12 apóstoles. Eso corresponde a un sermón de San Claude d'Ulbeus, donde se narra que cada uno de los apóstoles afirmó, se juntaron y afirmó cada uno de ellos un artículo que ha pasado al credo apostólico. Bueno, posiblemente, él era un obispo de la zona del norte de África, posiblemente sea una leyenda, pero la recoge en ese sermón. Vamos uno a uno. Este es Cristo Salvador, está en el centro, en la parte superior, que está bendiciendo a los niños. Y en la parte inferior, en la inscripción, se dice Salvator Mundi, el Salvador del mundo, y la frase que Jesús pronuncia en el Evangelio de San Juan 14, capítulo 14, versículo 6. Ego sum via veritas et vita, es decir, yo soy el camino, la verdad y la vida. Esta es una composición idéntica a otras dos anteriores. Una,
de Artemisia Gentileschi, de hacia el año 1625, que está en la iglesia de San Carlo al Corso de Roma. Y otra más de Giovanni Francesco da Rosa, que se llama también Pacheco de Rosa, en el Museo de Arte de Ponce, en Puerto Rico. Por tanto, no es una composición original, sino que toma de composiciones, que esta es la característica de este apostolado, de otros pintores. Comenzamos con los apóstoles. Era bueno cómo estaba y cómo está. Nunca se puede dar una obra artística por perdida, por muy mal que se encuentre. El Cabildo, en estos años, ha hecho un esfuerzo enorme, pero enorme, económico, por restaurar y poner en valor muchos de los objetos que estaban en unas condiciones pésimas de conservación. Yo creo que la sociedad zamorana tiene que agradecer esto, porque fíjense cómo estaba antes de la restauración el cuadro y cómo ha quedado después. Este cuadro, que representa a San Pedro, copia un lienzo de José de Ribera, perdido, pero hay muchas copias en España. Hubo un equipo de restauradores que en el obispado, durante meses, restauraron todos los lienzos. Y estos que estaban en el vestuario capitular, ya como el vestuario capitular pasaba a ser sala de objetos pétreos del Museo Catedralicio, en la Capilla de Santiago, medieval, pues se decidió poner esta serie aquí, en este muro que estaba totalmente vacío. No se quitó nada para colocar los cuadros. La inscripción identifica al personaje, que es San Pedro, y es el primero que comienza a narrar, a recitar, a formular el credo. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. San Pedro. No voy a poner todos cómo estaban y cómo quedaron, solamente este para que vean. Este posiblemente fuera el que peor estaba, el que estaba en unas condiciones pésimas, pero pésimas, ¿eh? Y ya les conté cómo fue la cosa. El Cabildo tenía que cambiar el suelo del vestuario capitular porque estaba podrido. Entonces, al retirar el suelo y retirar el mobiliario, encontramos una enjuta de un retablo, de un nicho o de una cabaña. Y por encima de los muebles estaban colocados estos cuadros. Pero volvemos a lo mismo, vamos a ponerlo en valor. ¿Y eso qué significa? Vamos a buscarle un lugar en la catedral para que lo puedan disfrutar los fieles y los visitantes, y por eso están aquí. El segundo es San Andrés, el hermano de Pedro. San Andrés, en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor. Esta es una composición idéntica a la del pintor napolitano Giovanni Battista Caracciolo, llamado también el Battistello, que está en una colección privada en Roma. Este es Santiago el Mayor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo y nació de Santa María Virgen. Copia un lienzo de Guido Reni, uno de los representantes de la pintura boloñesa, de 1618 a 1623, que además está conservado en el Museo del Prado. Por tanto, de nuevo, referencias italianas. Otro, San Juan Evangelista, que dice padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Está en 3/4, pero de perfil, lleva el libro del Evangelio y también en una mano un cáliz que llamamos en iconografía el cáliz de Aristodemo, con un dragón, es decir, con un cáliz que tenía veneno, y para probar si verdaderamente era un santo o no, si era una persona de Dios o no. Santo Tomás descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos. Ahí lo vemos con la lanza y el libro. Santiago el Menor, que dice subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Él fue martirizado con una maza de batanero, que es lo que tiene en la mano izquierda. Aquí está San Felipe, que también fue crucificado en la zona de, según la tradición, en Hierápolis, la actual Turquía. Dice, desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Y
En el libro que está cerrado hay 3 libros, uno que sujeta con su mano y 2 más que están en la mesa. En el primero, en el superior, no. En el de abajo, en el canto, apareció ese anagrama. Buscando por el Benesit, pues apareció. Es una P, una T, una E. Pietro Testa, un pintor italiano. Bueno, él nació en Lucca en 1612 y murió en Roma en 1650. Lo llamaban también el Luquesino. Era un personaje como muy melancólico, muy extraño de carácter y demás, y finalmente murió ahogado en el río Tíber. No sabemos, no sé, se llegó a saber si fue por propia iniciativa o le pasó algo, ¿vale? Se le conoce más por dibujante que por pintor. Pero bueno, ahí aparece su firma. Después San Bartolomé, creo en el Espíritu Santo. Tiene mucho que ver con la forma de trabajar de Ribera, el claroscuro, y también vemos muchas obras de Ribera con el San Jerónimo, elevando la mirada hacia arriba, hacia el ángel que toca la trompeta del final. Y tiene colgando de su mano derecha su piel, porque murió despellejado, desollado, San Bartolomé. Aquí aparece San Mateo, el evangelista, con la figura del tetramorfos, es un ángel. Y está con el libro del Evangelio que él redactó. San Simón, con la sierra, porque fue aserrado, que dice en el perdón de los pecados, creo en el perdón de los pecados. San Simón, luego San Judas Tadeo y en la resurrección de la carne, amén. Y con él se termina el credo apostólico y las figuras. No, el anterior, vaya. Bueno, el último es el que decía en la vida eterna, amén. Pasamos ahora a otra serie, una serie de 6 lienzos que son también de una calidad extraordinaria. Son de Luca Giordano, que en España solemos llamarlo Lucas Jordán. En su época era un hombre tan rápido pintando y componiendo que lo llamaban fapresto, es decir, que lo hace todo rápido, muy rápido. Están atribuidos, no documentados, pero es una atribución certera. Él es un pintor napolitano, nació en el año 1634 y falleció en 1705. Estos cuadros son del tercer cuarto del siglo XVII. Fueron pintados entre 1660 y 1670, según Pérez Sánchez, Emilio Pérez Sánchez, el perito que ya falleció, que en paz descanse, el perito en pintura barroca. Él cree que fueron realizados antes de su estancia en España, porque Luca Giordano estuvo aquí en España y pintó mucho en España, y hay muchos cuadros suyos aquí en España. Él estuvo en España entre 1692 y 1702. Marchó y poco tiempo después falleció. Son óleos sobre lienzo y ahora son fruto de una adoración. Posiblemente, porque no aparecen en los libros de cuentas, posiblemente fueron donados por el obispo don Onésimo de Salamanca y Zaldívar, porque él en el año 1746 hizo partícipe al cabildo de que quería adornar la sacristía. No le gustaba como estaba, debía estar en un estado poco menos que lamentable. Entonces él, de su propio peculio, pagó para adornar la sacristía y donó estos cuadros que vamos a ver ahora. Él, además, dice, en la relación de la visita ad limina, dice que él arregló o mandó arreglar, restaurar la sacristía y colocó muchas pinturas de especial primor. Evidentemente son estas. El autor se le conoce porque es de una extraordinaria fecundidad. Hay muchísima obra de Luca Giordano, por su capacidad inventiva, que era admirable, por la habilidad en el empleo del color y por la rapidez de ejecución. Por eso le llamaban fapresto, como les he dicho. Bien, en esta serie de 6 lienzos colocados en la sacristía, los personajes bíblicos están representados en 3/4. 3/4 es, puede ser busto, y 3/4, si dividimos la altura en 4 partes, 3 partes. Es decir, no están representados de forma entera, total.
de una perfecta composición y ejecución y de una profunda espiritualidad. Lo vamos a ver ahora. Ahí tenemos el primero. Voy a hacerlo no por orden cronológico, sino por el orden en que están colocados en la sacristía. En primer lugar, María Magdalena viendo al Señor resucitado. El tema que ya hemos visto antes con el taller de Fernando Gallego. Es el noli me tangere, el no me toques. Cristo aparece de frente al espectador, sin embargo, un recurso muy barroco es que María Magdalena aparece de espaldas al espectador. Entre ellos hay un diálogo, hay un encuentro del cual nosotros participamos por estar presente en él, en la obra pictórica, me refiero, pero como espectadores. Bien, el primero, María Magdalena. Fíjense qué cabellera tan bonita, el color amarillo que utiliza, etc. Bueno, y la figura de Cristo, que es magnífica. Ahí tenemos otro personaje bíblico del Antiguo Testamento, Moisés. Es el momento en que Moisés ha visto cómo el pueblo de Israel ha dado culto a un becerro de oro. Él baja del monte Sinaí, del Horeb, con las tablas de la ley y entonces decide tirarlas. Son las tablas de piedra con los 10 mandamientos y es el momento en que va a tirar las tablas de la ley. Eso se encuentra en el capítulo 32 del libro del Éxodo, en el versículo 19. Fíjense qué estudio de color, de iluminación. Fíjense en el semblante de Moisés. Fíjense los pliegues y fíjense también en los personajes que hay en el ángulo inferior izquierdo, que casi no se ven, pero están ahí presentes. Son representación del pueblo que ha idolatrado el becerro. Junto a Moisés aparece también a Aarón, su hermano, que era el sacerdote. Aquí lo vemos con la mitra, con el efod, teniendo entre sus manos el incensario. Y claro, en la fotografía no da de sí más, pero si ves en el cuadro original, ese humo que sale del turíbulo, del incensario, está hecho con, pues eso, muy deprisa, de forma poco rápida, ¿sí? Pero vamos, que parece humo. Son pinceladas pues muy sueltas. Tenemos después a Job, un tema interesantísimo, pero que normalmente no aparece en la iconografía. Bien, Job, según el libro bíblico al que él da nombre, tuvo una enfermedad despreciable, repugnante. Satán le tocó en su cuerpo, además de tocarle en sus bienes, y él tuvo que marcharse a un muladar, porque el que estaba leproso tenía que salir de la comunidad del pueblo, ¿no? Y entonces iban su mujer y sus amigos a decirle que si tenía esa enfermedad era porque habría hecho algo malo. Él, sin embargo, se confesaba inocente, se confesaba justo. Es un libro que trata de resolver el problema o la cuestión de el mal en el mundo, que finalmente queda en tablas. Bueno, el libro de Job, y ahí tenemos a Job afirmando que él es justo ante aquellos que les van a visitar. Otro personaje bíblico, Sansón. Sansón es el que luchó contra los filisteos, era uno de los jueces menores. Y en Jueces 15, del 15 al 16, se dice que con una quijada de asno mató a unos cuantos filisteos. Ahí lo vemos precisamente con la quijada bebiendo agua, porque tenía sed. Ven que salen unos regueros muy finos de agua, pues es que ese agua estaba contenida en la quijada y es el momento en que bebe de ella. Es un cuerpo muy hercúleo, o sea, muy bien trabajado. Quizá tiene alguna incorrección, pero bueno, supongo que sería para darle mayor realce a la expresión. Y finalmente, Jacob. Jacob es el de la izquierda y el ángel es a la derecha, tiene alas. Y es que el libro de Génesis, en el capítulo 32, se dice que una noche Jacob luchó contra Dios
por eso decimos la lucha contra el ángel, que aparece antropomorfizado, es decir, con apariencia humana. Y luchó con él hasta el alba y finalmente el ángel le dio un golpe y quedó lisiado en una de sus piernas. Ahí vemos también incluso un pentimenti, un arrepentimiento del pintor. Se ve sobre el bíceps del brazo derecho de Jacob. Así que la lucha de Jacob con el ángel. Vio Jacob que el ángel tenía más fuerza que él y le dijo: no te voy a soltar hasta que no me bendigas. Le bendijo y le cambió el nombre de Jacob por Israel. De ahí que el pueblo, heredero de los patriarcas de Abraham, Isaac y Jacob, se llame Israel. Pasamos ahora a dos cuadros, no es una serie, son dos, y se le llama pendant, pareja, son pareja. Cuando hay más de dos, que ya hay tres y más, se dice serie. En este caso tenemos un pendant. Es Cristo orando en el huerto antes de su pasión. El ángel le conforta, haciéndole caer en la cuenta la importancia que va a tener el acto de su entrega, porque va a salvar a la humanidad. Y a la derecha, la resurrección. También están restaurados ya los dos. Los he atribuido, lo mismo que las tablas anteriores, a Diego de Quirós en el último cuarto del siglo XVI. Son óleos sobre lienzo y fueron donación testamentaria del chantre don Diego del Val en el año 1647, el mismo que fundó la capilla de San Pablo y el colegio seminario para los mozos de coro. Verán cómo también la parte superior tiene inscripciones en latín, una del Cantar de los Cantares y otra que dice que renace, justamente alusiva a la resurrección. Era bastante común en esa época. A finales del XVI y principios del XVII, cuadros con marcos y esos marcos con frases. Tenemos otro pendant, dos cuadros más de autor desconocido, pero que reproducen composiciones de dos hermanos italianos, Jacopo y Francesco Bassano. Son del primer tercio del siglo XVII, están pintados al óleo sobre lienzo. Uno, el de arriba, representa Jesús en casa de Marta y María y el de abajo representa la cena de Emaús. Y les he traído también las dos estampas para que vean cómo han reproducido este pintor, ha reproducido las estampas. O sea que la estampa era el cauce, la vía mediante la cual obras de pintores importantes pasaban a pintores secundarios, carentes de inspiración como el primero. Entonces, en el primer caso, fíjense bien, en el primer caso, en la parte superior, aparece el cuadro y la estampa, que la ha calcado literalmente. Pero en la de abajo, en la cena de Emaús, aparece la estampa de forma invertida. Claro. ¿Cómo hacían entonces los pintores? Ponían un espejo delante de la estampa y lo que veían en el espejo es lo que reproducían después en el cuadro. O sea, puede ser una copia literal, pero también invertida. Después tenemos otro pendant, dos cuadros. Las cabezas degolladas de San Juan Bautista y San Pablo. La de San Juan Bautista está arriba, la de San Pablo está abajo. En el Kunsthalle de Hamburgo, en Alemania, hay un dibujo que siempre se dijo que era de Juan Valdés, de Valdés Leal, pero no está firmado. De modo que ahora posiblemente podamos decir que es de Sebastián del Llanos Valdés, aunque no es seguro. El pintor de estos dos cuadros, que son también muy, muy buenos, del tercer cuarto del siglo XVII, es Sebastián del Llanos Valdés. Están atribuidos, no están documentados, pero vamos, con toda certeza son de Llanos Valdés. Un pintor andaluz que nació hacia 1605 y murió en 1677. Son óleos sobre lienzo y son donación testamentaria del canónigo Felipe Rodríguez Gil del año 1875. Bien, ahora miramos aquel cuadro, interesantísimo, porque tenemos en la Catedral de Zamora dos cuadros que copian composiciones de Caravaggio. Caravaggio es un afamado pintor italiano, creador del claroscurismo.
Son composiciones muy contrastadas, partes muy iluminadas y partes muy ensombrecidas. Tenemos aquí a la derecha cómo estaba el cuadro antes de su restauración, que también fue restaurado por Patricia Ganado Gamazo y con la ayuda también de Bernardo Medina, el restaurador diocesano. Fíjense cómo estaba el cuadro. Y estaban en el zaguán de paso a los baños, a los servicios de la catedral. Pues bien, se restauró y ahí ven a la izquierda cómo ha quedado. Pero bueno, está bien verlo in situ. Cuestión. Reproduce el cuadro que pintó en 1608 Caravaggio para la catedral de San Juan Bautista de la Valeta en Malta. Aquel cuadro, el original, mide unos 5 metros y pico. Este, 3,5 de anchura, 3,5 de anchura. Imagínense también para restaurarlo. Bien. Pero una cosa importante. Caravaggio, en la sangre derramada por el Bautista, al ser degollado sobre la arena, estampó su firma, puso su firma. Y este cuadro tiene también la firma de Fra Michelangelo el Caravaggio, pero no es de Caravaggio. Sin embargo, de ello deducimos que es de un pintor que conoció la obra original de Caravaggio. Por tanto, el pintor ha de ser maltés, casi con seguridad. He estado en conversaciones con un especialista que vive en Malta y me asegura que puede ser de Giovanni Giulio Casarino, un pintor maltés que las fechas extremas son 1588 y 1637, que ha copiado, como ya les digo, incluso la firma. Este cuadro estaba en Zamora ya en 1633, que es cuando aparece por primera vez en los documentos del archivo catedralicio. Fíjense, ha pasado muy poco tiempo, de 1608 a 1633, una copia literal y exacta del cuadro de La Valeta. ¿Cómo se adquirió? Pues una donación. ¿Y la donación quién la hizo? El bailío de Lora, que era un zamorano llamado Alonso del Castillo y Samano, que bueno, falleció en el año 33, en el 37 creo, y se hizo enterrar en la iglesia de los Trinitarios, en la actual iglesia de San Torcuato. Él era bailío de la Orden de San Juan de Jerusalén, cuya sede estaba en Malta. Por tanto, él fue a Italia, adquirió este cuadro, lo trajo a Zamora y lo donó a la catedral. Ahora ya, bueno, hay especialistas en Caravaggio que están como locos por venir a ver el cuadro, pero sí, posiblemente sea de Casarino. Bien, vamos terminando. El sacrificio de Isaac es otro cuadro que reproduce un original que estuvo en España, pero ahora está en Estados Unidos, ahí lo ven, el de la derecha, de Caravaggio. El nuestro es el de la izquierda, de autor desconocido, de la primera mitad del siglo XVII, y es un óleo sobre lienzo. Este está para ser restaurado, y este se conserva en el interior de la sacristía catedralicia. Ahí tenemos otro de la visión de San Lorenzo, el diácono, un cuadro que estaba, ¿saben lo que significa enrebujado? Es decir, aplastado, enrebujado en una bola, de modo que cuando se quería abrir, se iba perdiendo la pigmentación. Aquello sí que parecía, si el San Pedro nos parecía irrecuperable, aquel mucho más, estaba prácticamente ya perdido. Entonces, la restauradora, Carmen García Villarejo, lo hizo francamente muy bien, poco a poco, y así es como quedó restaurado. El cuadro de la izquierda. Lo he atribuido a Blas de Cervedra, que es un pintor palentino que trabajó en Valladolid en el primer cuarto del siglo XVII. De nuevo, es un óleo sobre lienzo. Ahora, para esa figura de San Lorenzo arrodillado, ha tomado una estampa, un detalle de la estampa de Cornelis Cor del año 1576, que a su vez, esa estampa, reproduce un cuadro de Federico Zúcaro, en el que está en la iglesia de San Lorenzo in Damaso en Roma. Por tanto, esa estampa, la obra representa la coronación de la Virgen con San Pedro, San Pablo, San Lorenzo y San Damaso, pues ha cogido a este santo
para hacer este cuadro. Otro, Santa Pudenciana. Se decía muchas veces que podía representar a Santa Práxedes. Práxedes y Pudenciana eran dos hijas no se me acuerdo, de Pudente y de Sabina. Tenían casa en Roma y como eran cristianas, ellas recogían los cuerpos de los mártires, los lavaban y los inhumaban, los enterraban, ¿vale? Por eso representa a esa Virgen que está con una esponja dejando caer la sangre en ese bote. Y detrás se ve a su derecha un acueducto que hace alusión a las ruinas de Roma. Sin embargo, este cuadro, con ser tan bueno y sobre todo de colorido, de ejecución y todo, este fue restaurado en el año 2022, hace 2 años, por el Museo del Prado. Nos lo restauraron por un préstamo temporal que le hicimos al museo. Copia una composición de Scipione Pulzone, que es un pintor italiano. Sabemos esto porque hay una copia de 1590 en la Colegiata de Castrojeriz, en Burgos, ¿vale? Del primer cuarto del siglo XVII, Santa Pudenciana. Y finalmente, terminamos ya con el coloquio de Santa Mónica y San Agustín. San Agustín en las Confesiones, en el número 9, libro 9, capítulo 10, dice que estuvo con su madre en el puerto de Ostia, hablando con ella acerca de la gloria futura. Mónica es la madre de Agustín, de San Agustín. Entonces, en este cuadro se ve, es un cuadro grande que está en la sacristía, más que el natural. A Santa Mónica se le ve sentada, a su hijo se le ve en pie y en la ventana, en el vano, aparece la gloria de la Trinidad, de lo que estaban hablando. Yo les invito a leer ese pasaje porque es impresionante. El autor de este cuadro es desconocido, pero no quita tampoco que sea del autor al que voy a referirme. Parece que copia una composición creada por Girolamo Muziano, un pintor italiano. De esa composición existen versiones en Bolonia y en Roma, y ahora en Brescia, porque en Roma había 3 y la han llevado a Brescia. Y hay copias también de esta composición en Madrid, en el Museo Cerralbo y en Sevilla. Es un óleo sobre lienzo de la segunda mitad del siglo XVII y fue donado por el chantre Diego de Vega Portocarrero antes del año 1729, en que aparece por primera vez en los inventarios de la catedral. Y a la derecha les he puesto el dibujo, no es una estampa, sino un dibujo de Girolamo Muziano, que se conserva en el Museo del Prado. Perdón, que tenía otra más. Sí, con esta sí termino. La Virgen con el Niño Jesús, de Domingo Martínez, un pintor sevillano que nació en 1688 y murió en 1749. El cuadro es del segundo cuarto del siglo XVIII. Es un lienzo también. Y ahí tenemos un dibujo de Domingo Martínez, el de arriba, que es evidentemente la misma composición que el cuadro que tenemos en Zamora. Ese dibujo está en el Kunsthalle de Hamburgo. Pero él, Domingo Martínez, se inspiró en una estampa de Federico Barocci, o Barocci, como quieran, porque la gente dice de las dos maneras, en torno al año 1581. Por tanto, ese es el recorrido de la composición. Primero Barocci, después Domingo Martínez, un dibujo, y después, finalmente, el lienzo. Este lienzo está ya restaurado también. Domingo Martínez sigue a Murillo, se ve, es muy murillesco el cuadro, y también, sobre todo en el colorido, a los pintores franceses de su época, porque él tuvo contacto con pintores franceses y le influenciaron en su pintura. Y ya está. Hemos terminado. Muchas gracias.